Christine Lee Silawan, a 16-year-old student, tragically found lifeless in Lapu-Lapu City. A suspect in the brutal murder of Cebu teenager Christine Silawan has been arrested. Emotions ran high on Saturday as the Silawan family finally brought Christine to rest. A los 16 años, Christine dividía su tiempo entre la escuela y la iglesia, y como muchos adolescentes, disfrutaba de las redes sociales y los selfies. A pesar de vivir de manera sencilla, destacaba como estudiante, hija ejemplar y activa voluntaria en la iglesia. El domingo 10 de marzo de 2019, después de servir como acomodadora en la iglesia, Christine desapareció inesperadamente, preocupando profundamente a su madre, quien reportó su desaparición a la policía ese mismo día. Horas después, la madrugada del lunes 11 de marzo de 2019, en un terreno baldío de la ciudad de Lapu-Lapu, apareció el cuerpo sin vida de una joven en una exhibición pública dantesca que horrorizó a los lugareños. Encontraron a la joven semidesnuda, con lo que parecían heridas defensivas en los antebrazos y las manos. Tenía heridas punzantes por todo el cuerpo y la mitad de la cara desollada hasta el cráneo, como en una película de terror. Su cuello estaba horriblemente dañado, como si la mitad también hubiera sido arrancada. Esa fue la última imagen que tuvo la madre de Christine. La fotografía grotesca de su hija, con la mitad de la cara faltante, tirada en el suelo con la parte inferior del cuerpo desnuda y con todo tipo de lesiones. Los medios locales elaboraron todo tipo de teorías sobre lo que le pudo haber pasado a Christine. Incluso se preguntaron si había sido víctima de algún tipo de ritual de sacrificio humano. Sin embargo, la policía tenía otras pistas que estaban siguiendo. Este horrible despliegue de brutalidad se convirtió inmediatamente en una noticia de primera plana en Filipinas, generando una ola de ira. La gente exigía justicia para Christine. Era solo una dulce chica que no merecía la masacre que sufrió, y su madre quedó completamente traumatizada por lo que le hicieron a su hija. El clamor público pedía que el monstruo que le hizo eso a Christine fuera severamente castigado. Algunos incluso presionaban por la pena de muerte, antes de siquiera tener un sospechoso. Se realizaron 2 autopsias. La primera carecía de detalles específicos, pero la segunda reveló los horribles detalles de lo que Christine soportó en sus últimos momentos. El médico forense a cargo del segundo examen señaló que había abrasiones extensas y masivas, laceraciones de segundo grado y hematomas profundos en las partes íntimas de Christine, lo que indicaba que había sido brutalmente violada antes del asesinato. Según el médico, su rostro probablemente fue quemado con ácido sulfúrico, ya que las marcas de quemadura negras y marrón oscuro en los músculos faciales, las encías y los globos oculares eran consistentes con quemaduras por ácido sulfúrico. La apuñalaron más de 30 veces por todo el cuerpo. También había marcas profundas de cuerda en las muñecas de Christine, lo que indicaba que la ataron y luchó por liberarse. Había señales de estrangulamiento con una cuerda y una huella de mano derecha claramente visible en el lado izquierdo de su cuello. Durante el examen, también se encontraron mordeduras de roedores y otros animales en el cuerpo de Christine. El médico responsable de su segunda autopsia señaló que un animal pudo haberle arrancado la lengua, el esófago y la tráquea después de que abandonaron su cuerpo. Su oreja derecha también había sido arrancada de la cabeza. El médico también indicó que, según el tipo de lesiones encontradas en el cuerpo de Christine, al menos 3 personas participaron en su asesinato. El primer sospechoso al que la policía consideró fue Jonas Martel Bueno. Jonas fue visto como una posibilidad por la policía, junto con sus 2 hermanos, porque eran sospechosos en el asesinato de un granjero local de 62 años, y las similitudes entre los crímenes eran demasiado cercanas para ser ignoradas. Por ejemplo, tanto el granjero como Christine habían tenido sus rostros desollados hasta el cráneo, entre otras horribles similitudes. La policía incluso se preguntaba si Jonas formaba parte de un culto. Aunque confesó haber participado en el asesinato del granjero,
negó cualquier implicación en el asesinato de Christine. Después de un tiempo, la policía no pudo encontrar una conexión lo suficientemente fuerte entre Jonas y el caso de Christine. Entonces, la policía dirigió su atención al exnovio de Christine, un adolescente de 17 años, identificado por los medios locales solo como John, ya que era menor de edad en ese momento y su identidad debía ser protegida. La policía había encontrado grabaciones de CCTV de John caminando con Christine después de la iglesia y sintieron que era evidencia suficiente de que él fue la última persona que vio a Christine con vida esa noche. La policía creía que el motivo podría ser celos, porque unos días antes del asesinato habían terminado, y las autoridades creían que John había creado una cuenta falsa de Facebook para atraer a Christine a encontrarse con la persona falsa que pretendía ser después del servicio religioso. La policía también encontró material pornográfico que tenía John y creían que tenía cómplices debido a la brutalidad del crimen. Durante el interrogatorio de John, los detectives notaron cicatrices en sus hombros que parecían ser resultado de la resistencia de Christine durante el ataque. La policía actuó con cautela debido a la edad de John. Según el periódico Sunstar Cebu, las pruebas incluían conversaciones de Facebook entre Christine y John, grabaciones de CCTV que los mostraban juntos y testimonios de testigos que identificaron a John como la persona vista con la víctima, horas antes de que encontraran su cuerpo sin vida el lunes por la mañana, 11 de marzo. Los familiares de John aseguraron a la policía que la acusación era infundada y que él estaba con ellos en el momento del crimen. Su madre defendió la inocencia de su hijo en una entrevista, expresando el sufrimiento de la familia por la acusación. Sin embargo, la policía estaba convencida de que el adolescente visto con Christine en las grabaciones de CCTV era John. El abogado defensor de John argumentó que las pruebas eran circunstanciales y que no había testigos oculares del Buró Nacional de Investigación que afirmaran que John era el asesino de Christine. Además, dijo que la familia tenía varios testigos que afirmaban que John no estaba con Christine en el momento del crimen. El abogado criticó a la policía y la fiscalía por demonizar a John en los medios y se esforzó por liberar a su cliente. Las autoridades también ofrecieron una recompensa financiera a cualquiera que pudiera proporcionar información precisa sobre el asesinato de Christine para completar la información que les faltaba. En este punto, las autoridades estaban absolutamente seguras de que John era el asesino. Dijeron que incluso confesó el crimen mientras su abogado estaba ausente, lo cual fue negado por el abogado de John, quien no estaba presente en ese momento. Pero la única razón por la que el caso no se cerró fue porque las autoridades estaban investigando si John tenía cómplices y que había muchos testigos que se presentaban para proporcionarles información sobre el caso, mientras que la familia de John estaba luchando ferozmente para liberarlo. El abogado de John terminó siendo exitoso y consiguió liberar a su cliente mientras reunía testigos para presentar en su defensa en la corte. Esta decisión fue fuertemente criticada por la policía, que buscaba obtener una revocación del fallo para llevarlo de nuevo a la custodia. Por lo tanto, tenga en cuenta que hubo afirmaciones de la familia y amigos de John de que él estaba en otro lugar en el momento del crimen, mientras que también había testigos que le dijeron a la policía que John estaba con Christine cuando ella salió de la iglesia. La policía también tenía las grabaciones de CCTV. Este crimen fue demasiado brutal para que el pueblo filipino lo dejara pasar. Cientos de lugareños comenzaron a pedir la pena de muerte en casos como este en el futuro. En abril de 2019, aproximadamente un mes después, Renato Llenes, de 43 años, se presentó y confesó el crimen. Dicho a la policía que había usado una cuenta falsa de Facebook para atraer a Christine, haciéndose pasar por un adolescente. Después de que Christine descubriera su verdadera edad, se negó a seguir con él. Bajo la influencia de las drogas, Renato la amenazó y la llevó a un área desierta, donde, tras revelarle que ya tenía novio, la mató brutalmente con unas tijeras debido a los celos.
afirmó que se entregó por compasión hacia el novio de Christine, quien estaba acusado injustamente por el crimen que él mismo cometió. Renato también mencionó haberse inspirado en el desafío Momo como motivo para desollar el rostro de Christine hasta el hueso, exponiendo sus globos oculares. Tanto el ADN de Renato como el de Christine coincidieron con muestras encontradas en unas tijeras usadas en el crimen. En junio de 2019, Renato cambió su confesión inicial y se declaró inocente del crimen. Su juicio, programado para abril de 2020, fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. El 24 de mayo de 2020, Renato fue encontrado muerto en su celda de prisión, aparentemente por suicidio por ahorcamiento. Las autoridades indicaron que no encontraron evidencia de juego sucio en su muerte, aunque reportaron que los familiares de Christine lo habían amenazado en la cárcel y él había sido acosado. Renato fue enterrado solo 4 días después de su muerte, cerrando el caso. La opinión pública en Filipinas está dividida sobre quién realmente cometió el crimen. Algunos creen que John fue injustamente acusado por la policía, mientras que otros piensan que él y posiblemente cómplices, como Renato, estuvieron involucrados. Estas son teorías sin confirmación definitiva. ¿Qué te pareció este caso? ¿Dirías que es el más horrible que has escuchado jamás? Déjame tu comentario, suscríbete y deja tu like para vernos en el próximo episodio de La Verdad del Crimen. Hasta entonces, mantente seguro y sigue cuestionando.